Hola muchachos, vamos hoy a ver las prácticas de detección del antígeno D y también la detección del antígeno D débil, porque las prácticas tienen muchas partes de procedimiento iguales. Entonces, para no repetirlos con el mismo video, vamos a hacer solo un solo video con las dos prácticas, empezando por la detección del antígeno D. Empezar a la práctica hay que hacer la preparación de glóbulos rojos del 3 al 5% que le hicimos. Fue la única práctica que se logró hacer durante el curso lectivo y la vimos en los videos anteriores, entonces nada más vamos a repasarla rápidamente. Primero ocupamos otra vez tomar de 3 a 5 gotas de la parte de glóbulos rojos. Las muestras ya tienen que haber estado centrifugadas, bien separados el plasma y los glóbulos rojos. Después vamos a llenar el tubo con solución salina hasta lograr el color rojo tomate, que es lo que necesitamos, y llegar a la suspensión. Para ver si logramos hacer la suspensión bien, hay que gotear un poco y ver el color de esas gotas para ver si es el rojo tomate que necesitamos. Obviamente la práctica de determinación del tubo de grupo ABO y RH en realidad se parece mucho a la determinación del grupo ABO en adultos. La diferencia es que vamos a agregar dos tubos nuevos. Entonces, los primeros pasos va a ser igual: rotular los tubos, después agregar gotas de la suspensión de 3 a 5 que acabamos de hacer a los tubos ahora de anti-A y anti-B, pero adicional al tubo de anti-D y control. Además, vamos a agregar una gota de la suspensión de eritrocitos al 3%, que eso ya está listo de laboratorio, igual que la suspensión de eritrocitos B. Agregamos 2 gotas de plasma a las muestras de anti-A y anti-B para hacer la parte sérica o el grupo sérico, y vamos a agregar del reactivo al anti-A, al tubo de anti-A, del B al tubo de anti-B, y vamos a agregar al tubo que le vamos a poner control albúmina al 22%, que es la concentración que nosotros usamos en el banco de sangre. Y además vamos a agregar al tubo de anti-D 2 gotitas del reactivo anti-D. Vean que este reactivo, en el video van a ver que este reactivo es transparente. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas, porque el reactivo de anti-AB, el reactivo de anti-D y en realidad el reactivo del resto de los antígenos que vamos a ir viendo, los demás grupos sanguíneos, es transparente. Entonces siempre hay que fijarse muy bien qué es lo que uno está pipeteando. Después vamos a centrifugar las muestras y interpretar los resultados. Aquí tenemos nuestros 6 tubos rotulados, nuestra muestra y nuestra suspensión. Ponemos una gota de glóbulos rojos en el anti-A, el anti-B, control y anti-D. Después de las células A al 3%, que eso ya lo tenemos que tener listo previamente en el laboratorio, cuando lo podamos hacer, eso se los van a dar listo. Ponemos una gota y del frasquito de eritrocitos B ponemos otra gota. Vean que normalmente esta relación de una gota de células por 2 de plasma reactivo la vamos a mantener en muchas identificaciones y pruebas. Van a ver que con el tiempo esto nunca se los va a olvidar, que es una relación de 2 a 1. Después del tubo, la parte de plasma, vamos a tomar y vamos a pipetear 2 gotas al tubo de eritrocitos A y 2 gotas al tubo de eritrocitos B. Después el reactivo de anti-A, que es azul, vamos a usarlo, lo abrimos e igual agregamos 2 gotas al tubo de anti-A. El reactivo de anti-B amarillo, 2 gotas también al tubo de anti-B. El reactivo de anti-D es el que yo les digo que es transparente. Entonces
Entonces ese es el que hay que tener mucho cuidado. Es muy normal que las personas se confundan con el anti-A, B y el anti-D porque normalmente están en la misma gradilla, y entonces es cuando empezamos a tener resultados erróneos y discrepancias. Esta es la albúmina al 22%. Vean que es como de un color más amarillito, es muy transparente. La albúmina normalmente tiene esa tonalidad, tiende a hacer muchas burbujas por la cantidad de proteínas, entonces eso también es normal. Ya tenemos lista nuestras pruebas, nuestros 6 tubos. Los vamos a poner a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 30 segundos y vamos a proceder con la lectura. Yo monté 5 pruebas para que hiciéramos 5 interpretaciones, entonces vamos a hacer de una vez la parte de las lecturas de los 6 tubos al mismo tiempo. En la primera muestra tenemos que en el tubo de anti-A y anti-B se observa negativo. El tubo de eritrocitos A y eritrocitos B podemos ver unos grumos grandes de unas 3 cruces, y en el control vemos que está negativo, y en el tubo de anti-D vemos grumos más pequeños, una cruz, 2 cruces. Entonces si llenamos nuestra tabla de resultados, esta es igual a la que está en el libro. Vamos a tener 3 cruces de eritrocitos B y A. El anti-D también lo tengo positivo y el control está negativo, entonces la interpretación es que tengo un O positivo. Como el control da negativo, se puede validar el grupo y se puede interpretar, de lo contrario no lo podemos hacer. Para la segunda muestra tenemos que en el tubo de anti-A tengo un grumo de 4 cruces, en el tubo de anti-B no tengo ninguna reacción, negativo. En el tubo de eritrocitos A no tengo anticuerpos contra los antígenos del A, pero sí tengo aglutinaciones de eritrocitos B, o sea, tengo anticuerpos contra eritrocitos B. Unas 3 cruces porque se ven como grumos grandes. El control está negativo y el anti-D también está negativo. En este caso, si ya lo llenamos en la tabla, los resultados tenemos 4 cruces el anti-A, negativo el anti-B, negativo eritrocitos A, eritrocitos B positivo, 3 cruces, el anti-D negativo y el control negativo. Por lo tanto es un A negativo. Como tenemos el control negativo, la muestra también se puede validar. La muestra 3, en este caso vamos a tener que para el tubo del anti-A está positivo con un grumo fuerte, igual que el del anti-B, 4 cruces tanto para el anti-A como el anti-B. El de eritrocitos A y eritrocitos B está negativo, no tenemos isoaglutininas, el control está negativo, y el anti-D si tenemos aglutinación, tenemos grumos un poco más pequeños, entonces unas 2 cruces, 1 o 2 cruces. Entonces en la tabla de resultados tenemos 4 cruces para el anti-A y el anti-B, no tenemos isoaglutininas, eritrocitos negativos A y B, el anti-D está positivo y por último el control está negativo, la muestra es un AB positivo. Muestra número 4. Tenemos que en el tubo de anti-A y anti-B no tenemos ninguna aglutinación, no hay presencia de antígenos A y B. El de eritrocitos A y eritrocitos B tenemos aglutinación de más o menos 3 cruces porque tenemos ahí ciertos grumos grandes. Tenemos isoaglutininas para ambos grupos. Tenemos el control negativo y el anti-D negativo. Si lo llenamos en la tabla, antígenos negativo, eritrocitos positivo, 3 cruces para A y B, el anti-D negativo, el control negativo es un O negativo. Por último, la muestra número 5, donde tenemos una reacción positiva para el anti-B, pero una reacción negativa para el anti-A. Tenemos presencia de isoaglutinina contra el antígeno A, pero está negativo el eritrocito B, control negativo y anti-D negativo. Si llenamos la tabla, entonces vamos a tener que el anti-A negativo, anti-B positivo, 4 cruces, eritrocitos A positivo, eritrocitos B negativo, control negativo y anti-D negativo. La muestra número 5 es un B negativo.
Con esto concluiríamos la primera parte de la práctica de la detección del antígeno D. Ahora vamos a seguir con la detección de variantes del antígeno de expresión débil. Lo hice en un solo video porque la primera parte de esta práctica es lo que hicimos anteriormente. Hay que hacer una determinación del grupo EU y RH de las muestras antes de elegir cuáles muestras son de negativo. Hacer toda la práctica anterior, por ejemplo, las muestras 2, 4 y 5 son nuestras muestras negativas. Entonces, esas son las que podemos utilizar para realmente verificar si son antígenos de negativos o simplemente son antígenos de positivos con una expresión débil que el reactivo me da la falsa detección como si fuera un D negativo. Vamos a repasar el procedimiento que hay que hacer para esta parte de detección porque vamos a incluir otros reactivos por primera vez, como el reactivo de antiglobulina humana o las células control de CUMS o eritrocitos control. Aquí igual esto está en el libro de laboratorio si tienen alguna duda del procedimiento. Entonces, para empezar con la detección de las variantes del antígeno de expresión débil, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros tubos control y anti-D, no ocupamos los demás, e incubarlos a 37 grados por 30 minutos. Es necesaria esta incubación para potenciar la reacción. Después, estos tubos, una vez que ya están incubados, vamos a hacerles 3 lavados, como ya sabemos, agregando solución salina, llenando el tubo, centrifugando 3000 revoluciones por 1 minuto, decantando y resuspendiendo el botoncito. Vamos a realizar 3 lavados. El último lavado vamos a cerciorarnos de eliminar la última gota. Después vamos a proseguir con la adición del reactivo de antiglobulina humana, que es la primera vez que lo estamos usando durante las prácticas, y le puse fase antiglobulina para que ustedes sepan cuando hagamos el reporte en el cuadro de resultados a qué fase me estoy refiriendo. Este reactivo, que ya lo hemos visto en teoría, es también llamado suero de CUMS, es de color verde, tanto en este frasco como cuando se utilizan tarjetas de aglutinación en columna. Generalmente la columna de estas tarjetas, que después vamos a ver que es otra forma de hacer las pruebas, va a ser de color verde. Colores en banco de sangre siempre se mantienen, no importa en qué parte del mundo estén ustedes. Azul siempre va a ser anti-A, amarillo anti-B y color verde va a ser reactivo antiglobulina humana. Después, entonces, una vez que ya tenemos el reactivo, lo que vamos a hacer es a este reactivo tomamos 2 gotitas y estos glóbulos de lavados les vamos a agregar 2 gotitas. Igual vamos a hacer lo mismo con el control que ya lavamos, le agregamos 2 gotitas, vamos a centrifugar la muestra 3000 revoluciones durante 30 segundos, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, y después vamos a hacer la lectura. El segundo reactivo que vamos a ver es el de las células control. Es importante que tengan presente que esta fase solo se hace si la muestra da negativa, es decir, solo si el tubo da negativo. Si el tubo, por ejemplo, el del anti-D en fase CUMS o en fase antiglobulina humana da positivo, esta no es necesario. Entonces es una forma de controlar las aglutinaciones negativas cuando las llevamos a fase de CUMS. Si ustedes lo pueden ver, nosotros hemos tenido otras aglutinaciones negativas a temperatura ambiente donde no realizamos este control. Esto es para cuando utilizamos pruebas que vayan a llegar a fase de CUMS o fase de antiglobulina humana. Las células control, como ya vimos en clase, son células o glóbulos rojos sensibilizados con inmunoglobulina. Normalmente los compañeros de laboratorio nos preparan estas células en cada práctica, y cuando uno agrega células ya sensibilizadas a un tubo que tiene reactivo de CUMS o de antiglobulina humana, entonces va a reaccionar y se va a dar la aglutinación. Entonces lo que esperamos es observar que en las muestras donde son verdaderos negativos, agregar las células CUMS o células control
y observar una aglutinación. Si no sucede, tenemos un problema. Si agregamos las células control a un tubo o una muestra negativa y no reacciona, entonces eso quiere decir que algo le está sucediendo a ese reactivo CUMS, como que hicimos malos lavados, el reactivo estaba defectuoso, no nos brincamos algún paso. Entonces hay que revisar qué sucedió, y lo que significa es que tenemos que volver a montar la muestra. Entonces nuestros tubos que tuvieron una reacción negativa, tenemos el tubo en este momento con los glóbulos rojos del control y el anti-D más el reactivo antiglobulina o el reactivo de CUMS, y tenemos las células control que ya discutimos. Entonces vamos a tomar las células control, vamos a agregar una gota de células control a el reactivo que ya tiene nuestra muestra más el control más antiglobulina, y una gota de células control o eritrocitos control al reactivo del anti-D. Igual lo vamos a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 30 segundos y vamos a hacer la lectura. Una reacción positiva, el resultado es válido; una reacción negativa, el resultado es inválido y hay que volver a procesar la muestra. De esta parte de la práctica yo tomé una de las muestras de la práctica anterior que estaba negativa y le hice todos los pasos. Primero la incubé en esta incubadora. La demostración, bueno, esta es la incubadora que nosotros tenemos en el banco, es diferente de la universidad, es una incubadora que en realidad es de tarjetas, pero también la utilizamos con tubos porque nada más ponemos una gradilla adentro. Recordar cómo hacer los lavados. Llenamos el tubo, centrifugamos durante 1 minuto a 3000 revoluciones por minuto, decantamos el sobrenadante rápidamente en un solo golpe, volvemos a resuspender el botón y llenamos con suero fisiológico hasta completar los 3 lavados. Es que se cumplen los 3 lavados, entonces ya tenemos nuestros glóbulos rojos lavados, agregamos 2 gotas del reactivo de antiglobulina humana. Y vamos a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 30 segundos y ya vamos a proceder con la lectura. Estos son los tubos, vean que ambos se encuentran negativos, tanto el control como el anti-D, no observamos reacción, entonces en este caso nuestra fase de antiglobulina está negativa. Como la fase de antiglobulina se encuentra negativa, podemos entonces llevarlo a hacer las células control o eritrocitos control para validar este resultado negativo. Estas son las células control que preparamos en el laboratorio. Entonces nada más agregamos una gota de células control y vamos a centrifugar otra vez a 3000 revoluciones por minuto durante 30 segundos. Este es el resultado de las células control, tanto del tubo de control como del tubo del anti-D, ambos están positivos. Entonces la tabla de los resultados es igual a la tabla que ustedes tienen en el libro, lo único es que yo agregué una columna de células control porque quería poder explicarles todo al mismo tiempo. Vamos a tomar que las muestras que vamos a procesar son O negativo, porque en realidad el procedimiento es el mismo para todos. Entonces en este caso tenemos que el anti-D a temperatura ambiente, tanto anti-D como control, nos da negativo, es decir, parece que la muestra es un O negativo. La hacemos a fase de antiglobulina y se mantiene negativo. Le realizamos el control con células control o eritrocitos control y la muestra se puede validar como un O negativo. Tengan cuidado que en este caso el hecho de que ahora presente aglutinación el tubo de anti-D y el tubo de control no significa que la muestra es O positivo, es que estamos validando los resultados negativos. Entonces traten siempre de trabajar muy ordenados y ir anotando todo para que no se confundan, porque estamos a un mismo tubo haciéndole 3 determinaciones: primero temperatura ambiente, después a fase antiglobulina y después con células control.
y cada resultado es diferente o cada interpretación es diferente. Este es un segundo ejemplo con otra vez una muestra O negativo. En este caso tenemos que a temperatura ambiente hay una reacción de 4 cruces y el control también hay reacción. ¿Qué sucede si tenemos una muestra con un control positivo? Bueno, vean que primero que nada todo está positivo, no se va a controlar más, pero tenemos que cambiar de reactivo o revisar la muestra o revisar el reactivo o la prueba que hicimos, porque no podemos validar nada con el control positivo. Esta tercera muestra es muy importante. Vamos a tener entonces las reacciones de un grupo sanguíneo. Tenemos el anti-D negativo a temperatura ambiente. El control se mantiene negativo. Va muy similar, es normal. Lo vamos a llevar a fase de antiglobulina y entonces tenemos que ahora sí reacciona el anti-D en fase de antiglobulina. El control se mantiene negativo. No vamos a llevarlo a células control porque ya el resultado está positivo en el anti-D. Sin embargo, el tubo que tenga la prueba de control sí necesita llegar hasta eritrocitos control. Entonces este es el resultado que yo espero en un O positivo con un D negativo. A primera instancia parecía un negativo a temperatura ambiente y por eso es que tenemos que hacer esta confirmación potenciando la muestra con incubación a 37 grados, con el reactivo de Coombs, porque entonces le estamos dando potenciadores para poder detectar bien esta reacción. Hay muchas variantes cuantitativas en el sistema del RH que parece o los reactivos no pueden llegar a detectar, los reactivos convencionales no pueden llegar a detectar el antígeno. Por eso es que estamos haciendo todo este ejercicio de detección. Vamos a tener las mismas reacciones en el grupo eritrocítico y sérico, pero en el reactivo del anti-D vamos a tener reacción negativa, en el del control también. Vamos entonces a controlar estos resultados negativos. Tenemos el anti-D y el control tanto en temperatura ambiente como en fase antiglobulina negativa, pero cuando le estemos las células control mantenemos esas reacciones negativas. Eso no se puede validar, ese resultado no está bien. Hay que empezar de nuevo a hacer toda la detección del D. Eso puede ser que el reactivo de anti-D estuviera mal, que hicimos los lavados mal, que nos faltó agregar, aunque les parezca como muy obvio, a veces en el banco de sangre sucede. Siempre que hay una prueba mal, lo primero es volver a repetirle para ver si nosotros montamos algo mal, si alguno de los reactivos, hay que controlar el reactivo por aparte para ver si realmente está reaccionando, si realmente está funcional, si hicimos bien los lavados, que es el error más común cuando las células control no dan. Entonces tenemos que ver qué sucedió, pero ese resultado no se puede validar y se tiene que empezar de nuevo. Ya es para concluir ambas prácticas. Ya son prácticas un poquito más complejas. Si tienen alguna duda o no entienden alguna parte del video, pueden preguntar a cualquiera de los profesores como siempre, y espero que estén muy bien.